Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo análisis de lo que ha sucedido en el mercado. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Ok, el anterior viernes 6 de marzo, el Standard & Poor's 500 ha cerrado en 2071.26 puntos y este viernes 13 de marzo, el mercado ha cerrado en 2053.40, lo cual significa una leve caída del 0.86%. Ha tenido bastante volatilidad el mercado durante la semana. Han habido días con fuertes subidas, han habido días con fuertes bajadas. El viernes ha sido un día de esos también. Y prácticamente podríamos decir que se ha mantenido plano durante esta semana el mercado. Una caída del 0.86, menos del 1%, es realmente es bastante bajo. Todo el mundo está esperando, yo creo, lo que va a suceder este miércoles con la Fed, ya que esta semana que ha pasado han habido algunas novedades que han llamado la atención, lo que ha hecho que justamente el mercado se centre en lo que va a suceder este miércoles en el mercado, por lo cual yo creo que también esta semana va a ser bastante volátil, por lo menos hasta el miércoles, hasta que se conozca este pronunciamiento de la Fed con respecto al tema de las tasas. ¿Será inminente? ¿No será inminente la subida de tasas? ¿Se mantendrá la fecha junio, julio de este año? Veamos cuál es el tono del pronunciamiento de la Fed, ya que hasta ahora ha estado con pronunciamientos donde expresaba que ellos iban a tener paciencia, etcétera. Veamos si cambia o no cambia este discurso este miércoles. De lo que hemos conocido durante la semana, las ventas al detalle, el dato de las ventas al detalle, no se olviden que ese era uno de los principales datos que estábamos aguardando durante la semana, y este ha sido realmente una sorpresa negativa y la peor sorpresa negativa, yo creo, en lo que se ha conocido. Como vamos a ver ya en el detalle, ha habido realmente un dato, yo creo, inesperado, especialmente después de que los precios, digamos, de la gasolina, especialmente se han visto reducidos por el tema del precio del petróleo, de la caída del precio del petróleo. Todo el mundo esperaba que estas ventas al detalle tengan un buen número, ya que si bien la gente está pudiendo ahorrar en un tema tan sensible como es la gasolina, se esperaba que ese dinero vaya a ser pues gastado, pero aparentemente no ha sucedido eso. Otro dato importante que estamos esperando era los primeros acerca de la inflación, y el PPI en todo caso ha mostrado cierta presión deflacionaria esta semana. Y algunos datos importantes que han venido de afuera, de Estados Unidos, especialmente de China, que también está presentando señales o presiones deflacionarias con respecto al PPI también. Entonces, hay algunos datos algo que preocupan de alguna forma, y creo que hay que hacer un seguimiento un poco más detenido de lo que está sucediendo en el mercado y en el mundo, porque esto puede marcar el rumbo de que tome todo el mercado de valores de aquí en adelante. Y en resumen, los datos fundamentales que hemos conocido de Estados Unidos han estado bastante mezclados, yo diría más bien con una tendencia hacia estar negativos, ¿no? Vamos a ver el detalle. Estábamos, como les digo, especialmente los jueves, como siempre, estamos esperando el tema de los empleos, los reclamos iniciales y los reclamos que continúan. Estos han estado mejor de lo que se esperaba 306.000 en lo que es reclamos iniciales, y se han reportado 289.000. En reclamos que continúan se esperaban 2.421.000, se han reportado 2.418.000, básicamente alineado con lo que se esperaba. Y lo que les comentaba, las ventas al detalle, retail sales, se esperaba un 0.4% de crecimiento y se han reportado efectivamente menos 0.6%, es decir, decrecimiento del 0.6%. Nadie se esperaba, yo creo, este dato, a pesar de que el anterior ha sido menos 0.8%, esto ha sido menos 0.6%, pero siguen en valores negativos, es decir, en decrecimiento. Y
Este dato llama mucho la atención y también esto, digamos, adicionado o adicionalmente el tema del PPI que hemos conocido, que se esperaba igual un crecimiento del 0.3% y se ha conocido más bien un decrecimiento del 0.5%. Sumado a esto, el sentimiento el Michigan Sentiment, que es como saben ustedes, la encuesta del sentimiento de la población con respecto a la economía, ha reportado 91.2, siendo que se esperaba 95.8, y me parece que este valor es de los más bajos que se ha tenido desde noviembre del año pasado, desde el 2014. Entonces, todo esto ha hecho que yo creo que el mercado ahora empiece a tener muchísima más expectativa con respecto a lo que va a suceder en el pronunciamiento de la Fed de este miércoles. Esto va a ser bien importante. Se espera que cambie un poco el tono del pronunciamiento de la Fed, que ya esa paciencia que iban a tener tal vez cambie y las tasas vengan, el anuncio del cambio de tasas sea algo más agresivo, si uno quiere, porque ha estado siempre medio ambiguo, sin dar una fecha exacta, diciendo que van a tener paciencia, etcétera. Veamos si cambia este discurso, y lo cual yo creo que también va a hacer que esta semana sea bastante volátil, por lo menos hasta el miércoles en la tarde. Desde el punto de vista técnico, bueno, si ustedes ven, los niveles del Standard & Poor's 500 han vuelto más o menos a ese canal que se estaba viviendo antes de estos niveles máximos que se han alcanzado hace 2 semanas más o menos, donde se han alcanzado niveles históricos del mercado. Los precios ahora están otra vez dentro del canal que estábamos viendo, como ustedes ven, con un nivel claro de soporte más o menos alrededor de los 2000 puntos y un área de resistencia más o menos cercano a los 2050, 2075 puntos. Puede ser que nos sigamos moviendo dentro de este canal. Hay que ver, como les digo, qué vaya a suceder esta semana. Va a ser importante ver la reacción del mercado después del pronunciamiento de la Fed y veamos por dónde nos vamos a seguir moviendo. De todas maneras, las señales técnicas, por lo menos, que se nos habían presentado hace 2 semanas, que eran hacia la baja, por el momento se han confirmado, porque el mercado ha caído del nivel de donde se han presentado las señales hacia la baja. El mercado ha seguido cayendo aún más abajo, no de manera, digamos, intensa ni de manera agresiva, pero el mercado ha caído. Con respecto a los índices de miedo del mercado y el sentimiento del mercado, básicamente igual que el Standard & Poor's 500, el índice de miedo del mercado, el VIX, se ha mantenido prácticamente plano, lo que ha cerrado la anterior semana. Si ustedes se fijan, en la anterior semana habíamos cerrado en 15.20 y este hemos cerrado en 16. Algo ha subido, pero no mucho, la verdad que. Así que se ha mantenido básicamente plano. Y la razón de contratos put y call, básicamente igual se ha mantenido en el mismo nivel, ya que el anterior viernes habíamos cerrado en 1.28 y esta semana hemos cerrado en 1.21, manteniéndose, digamos, el sentimiento algo más, básicamente neutral, diría yo, al mercado, aunque tal vez tendiendo a un sentimiento algo más bajista, pero básicamente neutral, diría yo. La siguiente semana vamos a tener bastante información, especialmente con lo que se refiere al mercado inmobiliario. Vamos a conocer lo que son los nuevos permisos de construcción, los building permits, los housing starts, cuántos proyectos realmente ya han comenzado. Eso nos va a dar también un sentimiento de cómo está el mercado inmobiliario, que también nos puede dar un pantallazo de la economía en general. Y como les digo, el día miércoles a las 2 de la tarde se va a conocer la decisión acerca de las tasas de interés de la Fed. Veamos qué va a suceder. Por lo menos hasta el miércoles va a haber cierta incertidumbre. Después en adelante esperemos que esa incertidumbre se disipe y veamos realmente hacia dónde se va a mover el mercado. Yo sigo teniendo expectativas, en todo caso, alcistas en el mercado. No hay realmente
ningún dato que sea demasiado preocupante como para pensar que el mercado pueda cambiar de rumbo. En todo caso, puede ser que se dé un movimiento lateral durante estas semanas, pero no veo ningún dato así que muestre un fuerte cambio en lo que pueda suceder en el mercado de valores. Básicamente estamos esperando el tema de las tasas de interés, y si no cambia nada este miércoles, seguirán siendo en junio, julio de este año, así que hasta esa fecha, por lo menos junio, julio, yo creo que el mercado va a seguir nomás en el tren que estaba hasta este momento. Como siempre, los jueves vamos a conocer temas relacionados al empleo, los reclamos iniciales y los reclamos que continúan, y básicamente yo diría resaltar durante la semana el dato más importante será el pronunciamiento de la Fed con respecto a las tasas de interés. Básicamente eso. Así que bueno, esperemos que esta semana igual sea movida como la anterior y que nos siga presentando oportunidades interesantes para hacer transacciones en la bolsa de valores. Gracias por haber visto este análisis y ya nos estaremos viendo en el siguiente.